exploración de comandos de administración del procesador. Los comandos de administración del procesador son una poderosa herramienta para gestionar y optimizar el rendimiento de nuestro sistema. La interfaz de línea de comando. Bueno, una interfaz de línea de comando es un tipo de interfaz de usuario que permite interactuar con el sistema operativo mediante texto. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la línea de comando? Pues tendremos mayor control, rapidez y eficiencia a la hora de administrar el procesador. Y pues bueno, vamos a ver un par de comandos básicos de la línea de comando que es fundamental para poder realizar diferentes tareas. Algunos de los comandos básicos para la configuración del procesador. Vamos a ver cómo verificar la información del procesador y cómo configurar los núcleos de procesamiento. Entonces, primero tenemos que identificar qué sistema operativo estamos trabajando. En Windows vamos a utilizar wmic, cpu get caption, device ID, name, number of forces, max clock speed y status. Y bueno, este comando nos va a dar la información detallada sobre el procesador. En Linux vamos a utilizar lscpu, que nos va a dar exactamente la misma información que todo el comando que nos dio el de Windows. Nos va a dar el número de CPUs, hilos, núcleos, sockets y más. Ahora, respecto a la configuración de núcleos de procesamiento, en Linux vamos a utilizar taskset. Este se utiliza para establecer o recuperar la afinidad de CPU de un proceso en ejecución. Entonces, si nosotros utilizamos taskset-c0,1 command, va a ejecutar command en los núcleos 0 y 1. En Windows podemos utilizar start affinity. Este se utiliza para iniciar una nueva instancia de un programa con una afinidad de CPU específica. Entonces, si nosotros utilizamos start affinity 3 notepad, se iniciará un bloc de notas que permite que se ejecute en los núcleos 0 y 1. El número 3 es 0011 en binario, lo que significa núcleos 0 y 1. Ahora veamos un poco sobre establecer la frecuencia del procesador y actualizar el firmware y drivers. Para establecer la frecuencia del procesador en Linux vamos a utilizar cpu frec-set. Entonces, por ejemplo, si utilizamos sudo cpu frec-set-c0-f 1000 MHz, bueno, con este comando vamos a establecer la frecuencia de la CPU 0 a 1000 MHz. En Windows vamos a utilizar power config, que es power cfg, y vamos a utilizar -set active scheme-min. Con este comando cambiamos el plan de energía al esquema de mínimo rendimiento. Esto puede reducir la frecuencia del procesador. Ahora hablemos sobre actualizar el firmware y los drivers. Siempre es importante mantener actualizado el procesador para asegurar su correcto funcionamiento. En Linux vamos a utilizar sudo apt update y sudo apt upgrade. Bueno, este comando actualiza todos los paquetes, incluyendo el firmware y los drivers. Ahora en Windows vamos a utilizar wow clt diagonal detect now. Ahora este comando inicia la detección de Windows Update. Ahora generalmente la actualización para Windows se hace desde el panel de control, pero en comando podemos utilizar este. Y este comando suelen hacerse, las actualizaciones suelen hacerse a través de Windows Update. Muy bien. Ahora hablaremos un poco sobre comandos avanzados para la gestión del procesador. Ahí tenemos aquí 3: overclocking, que es para aumentar la velocidad del procesador para obtener un mejor rendimiento, la monitorización del procesador y la modificación del registro, que bueno, cambia los ajustes del procesador en el registro de configuración del sistema. Vamos a ver unos ejemplos de monitorización del procesador. En Linux tenemos top. Este comando proporciona una vista en tiempo real del rendimiento del sistema. Muestra información sobre la CPU, memoria, procesos de ejecución y más. Y en Windows tenemos perform, que básicamente hace lo mismo que hace top en Linux. Nos da toda la información sobre el CPU, memoria, proceso en ejecución, todo en tiempo real. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la resolución de problemas con los comandos del procesador. Entonces, bueno, el objetivo aquí es identificar la causa de errores del procesador y encontrar soluciones efectivas.
En Linux vamos a utilizar DMESG. Bueno, este lo vamos a utilizar para mostrar el buffer de mensajes del kernel, que puede ser útil para identificar cuál es el problema y buscar su solución. Y en Windows vamos a utilizar sfc diagonal scan now. Este comando es un poco mejor que el de Linux, ya que escanea todos los archivos del sistema protegido y reemplaza las versiones incorrectas con las versiones correctas que tiene Microsoft. Ahora veremos cuáles son las mejores prácticas para el uso de comandos de administración del procesador. La primera recomendación es siempre mantener las configuraciones estándar, ya que si empezamos a utilizar configuraciones personalizadas, estas pueden generar errores en el sistema. La segunda recomendación es la actualización constante del sistema, realizar actualizaciones periódicas del sistema y del procesador para que todo tenga un correcto funcionamiento. También podemos realizar pruebas de estabilidad para comprobar el correcto funcionamiento del sistema y del procesador mediante las pruebas de estabilidad. Y por último, hacer un respaldo de información crítica. Siempre es bueno hacer un backup periódico para evitar la pérdida de información crítica en caso de fallos dentro del sistema. En conclusión, los comandos de administración del procesador son una herramienta muy útil para mejorar el rendimiento de los sistemas y mantenerlos en óptimas condiciones. Ahora, su uso supone un ahorro de tiempo, evidentemente, y una garantía en la estabilidad y seguridad de nuestros sistemas.